Seguimos en esta tertulia de viernes 13 de octubre de 2023. Estamos con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Vamos al segundo tema que tenemos para discutir hoy. El comisario Carlos Taroco fue formalizado ayer por su presunta participación en una contrainvestigación que buscaba mejorar la situación del ex senador Gustavo Penades en la causa en la que finalmente se le imputaron 22 delitos sexuales. A Taroco, que era director del ex CONCAR y titular de la Unidad de Inteligencia y Análisis Penitenciario del Ministerio del Interior, la jueza Marcela Vargas le imputó un delito continuado de cohecho calificado en reiteración real con reiterados delitos de revelación de secretos. La justicia dispuso que deberá cumplir prisión preventiva hasta el 15 de febrero. Hablando en rueda de prensa anoche, al finalizar la audiencia, la fiscal Alicia Guioné explicó uno de los delitos que se le atribuyeron. El delito de cohecho, lo que pide el tipo penal es un provecho para sí o para un tercero. Como nosotros entendemos que esto es parte del plan de que hablábamos el otro día, de los imputados Penades y Mauesín, el provecho es justamente el entorpecimiento de la investigación. Recordemos, esta maniobra fue detectada cuando en el celular incautado a Penades se encontró un croquis en el que figuraba la foto de una de las víctimas del caso, Jonathan Mastropierro. De esa imagen del joven, ubicada en el centro, partían conexiones con otros allegados a la causa. Según la fiscal, en esa contrainvestigación, impulsada por Penades y algunos de sus allegados, se buscaban datos de algunas de las víctimas para identificarlas y amedrentarlas. Una de las fuentes de información que se emplearon fue el Sistema de Gestión de Seguridad del Ministerio del Interior. El objetivo final era acusar a Mastropierro de haber montado un caso para perjudicar a Penades en connivencia con otras víctimas. En principio, en esta contrainvestigación está involucrado al menos otro policía, aunque ese extremo aún está bajo indagatoria reservada, dijo Guione. Taroco, por su parte, fue cesado en su cargo este miércoles por el Ministerio del Interior. Bueno, los escucho. A ver, sobre estos últimos acontecimientos, sobre esta última vuelta que tuvo ayer este caso. Arranca Juan, dale. Bueno, se destapó esta conspiración, esta compilación que de alguna manera armó Penades para su defensa. Y fue un excelente trabajo de la Fiscalía. Yo pienso que en lo que sigue mostrará muchos más aspectos, porque pienso que todavía no se han encontrado todas las personas que participaron de esto, ¿no? Y ni cómo ocurrió, si era a cambio de dinero, si era a cambio de favores, si eran favores políticos, si era amistad, qué era lo que se alarmaba. Y yo pienso que va a afectar a más personas, ¿no? Todavía, ¿no? Entonces yo creo que en definitiva creo que quien sale peor parado de todo este asunto es el ministro Heber, ¿no? Porque si sabía del tema era gravísimo. Y si no sabía, era igualmente gravísimo, ¿no? Entonces, yo creo que el ministro tiene una salida muy clara, que es que el ministro es un legislador de toda la vida. De modo que si quiere seguir siendo legislador, lo que tiene que es, tiene unas pocas semanas para renunciar de su cargo, para entrar en la carrera política. De modo que eso es lo que tendría que hacer. Es decir, creo que... Él ha dicho que va a renunciar en marzo, ¿no? Bueno, yo creo que en marzo, según yo entiendo, si se renuncia en marzo no se puede presentar al Senado, ¿no? Entonces, porque no se cumple el año. Pero en su caso no hay problema, no tiene impedimento, ¿no? Porque no es un... No, es una razón de razonabilidad. Claro. En el caso de los ministros es para dedicarse, para poder dedicarse para no estar en los dos lados del mostrador, ¿no? Se supone con que la cabeza en la carrera electoral cuando está ejerciendo un cargo público, pero es simplemente un aspecto que se conversa, ¿no? Pero es una excelente manera de salir airoso del tema, ¿no? Juan va por ahí. No, a mí... ¿Alejandro, querés decir vos? Bueno, yo no voy por ahí, yo voy por el lado de que lo que descubrieron es horrible. Me parece indignante que ya sea
que no lo creo a cambio de dinero, como tú insinuaste que podía ser, sino más bien como un favor, digamos, político, hasta de amistad. Ahí se están refiriendo a lo de Taroco. A lo de Taroco, sí. Es espantoso, ¿no? Una cosa... Por supuesto que ocurren siempre cosas espantosas, no es la primera vez, ¿no? En este gobierno no ocurrió lo de Astesiano, por ejemplo, es una cosa muy desagradable, aunque se pueda decir que con razón quizás de que el presidente fue engañado, pero bien, en los gobiernos anteriores ni lo digo, hasta hay un vicepresidente condenado, 2 ministros condenados, el presidente del Banco de la República, etcétera. Y tenemos otros episodios que están todavía a nivel de la Fiscalía, pero son cosas, este episodio a mí me indigna, lo de Taroco. Creo que hicieron muy bien el gobierno en darle de baja inmediatamente que se conoció el tema. Realmente no creo que Heber estuviera enterado, pero bueno, supongo que no estaba enterado. Ahora, de todas maneras, me voy a, como dicen en la radio los comentaristas de fútbol o los jugadores cuando les hacen una entrevista, voy a aprovechar la oportunidad para decir algo. Podría decir muchas cosas más sobre todo este asunto, pero me tiene muy molesto en lo personal, porque me choca mucho que se siga hablando de las víctimas. No son víctimas, son posibles víctimas, por más que podamos tener la convicción de que todas o la mayoría son efectivamente víctimas en definitiva, pero son posibles. Pero el nuevo código no establece justamente la figura de la víctima. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, para decir a alguien que merece respeto, dice que víctima es la persona cuyos derechos han sido violados de acuerdo a la sentencia proferida por la Corte. Y todavía dice, en el artículo 25 del Reglamento General, vigente, que a las personas durante el proceso que en definitiva pueden ser víctimas, se las debe denominar presuntas víctimas. Entiendo lo que decís, pero se establece, el argumento de Fiscalía es que a partir del nuevo código, el término que se Sí, lo que pasa es que el nuevo código, como en general ahora víctima. Todos entendemos, por lo menos a nivel académico, está muy mal empleado, es de las muchísimas cosas que hay que corregir en el código. Pero bueno, no va a lo esencial, porque de lo que estábamos hablando en realidad era de Taroco, ¿no? ¿Verdad? Y lo indignante que es de que, bueno, una persona se haya prestado, seguramente por amistad o por coincidencia política con el imputado, se haya prestado a eso. A propósito de imputado, y volviendo un poquitito a lo de atrás, fíjate, cuando hablamos de la persona que presumiblemente cometió un delito durante el proceso, para que participe en el proceso, no le decimos el delincuente, decimos el imputado, o algún término similar, formalizado, incluso acusado cuando es una etapa más progresiva. Bueno, con la víctima no podemos decir la víctima, tenemos que decir la posible víctima, por más que tengamos una razonable convicción de que en definitiva va a ser una persona que va a ser determinado a través de la sentencia que efectivamente es una víctima. ¿La dejamos hablar a Marcia? Dale, Marcia. Bueno, yo la verdad no sé qué más nos falta, ¿no? Para caer en una demencia estatal, ya no sé ni cómo llamarle. La fiscal creo que fue que llamó estafa procesal, ¿no? A este contubernio por el cual fue imputado Taroco. Bueno, yo diría que a esta altura ya es una estafa nacional, no procesal. Está bien, sí, en todos los gobiernos pasan cosas, menos mal que fue destituido, ¿no? O que renunció un vicepresidente de la República en este país, ¿no? Menos mal, frente a tantos que se aferran malamente a sus cargos, creyéndose que son de ellos y no del soberano que los puso ahí. Este gobierno ha tenido una escalada de corrupción como yo creo que no se ha dado nunca antes, salvo que espiguemos muy a fondo la historia. El de Máximo Santos fue denunciado ampliamente por corrupción, incluso por el propio Francisco Piria, y en los anales de Eduardo Acevedo los lees y se te paran los pelos de punta. Bueno, esto es lo mismo, y yo quiero recordar acá que la corrupción daña gravemente un sistema democrático. ¿Y por qué? Porque bueno, porque no solo roba a los ciudadanos, aprovechándose que los ciudadanos los pusieron ahí, sino que erosiona el derecho de igualdad frente a la ley. Acá también quiero reconocer la excelente labor cumplida por la justicia, pero claro, tener que reconocer que la justicia cumplió con su deber también es bastante feo. Hay que celebrarlo. Bueno, ¿cómo será la cosa? ¿Cómo será la cosa? Aunque Penades debió haber ido al CONCAR.
y no a la cárcel de Flores. Y se erosionan las garantías judiciales. Y yo pregunto, ¿no? ¿Qué garantías tienen las víctimas o posibles víctimas o presuntas víctimas o como les quieran llamar? ¿Qué garantías tienen de presentarse a la justicia a denunciar abusos de toda índole? Sí ocurrió esto insólito, que además, la verdad es que han sido muy infelices las declaraciones de las autoridades al respecto. Yo voy a citar acá lo que dijo Delgado. Que haya dos o tres o cuatro policías corruptos no quiere decir que la institución policial tenga algún tipo de desvío. Bueno, y todavía se dio el lujo de afirmar que esto es un intento electoral del FA. Pero de verdad, señor Delgado, ¿usted cree que esto no le hace daño a la democracia? ¿De verdad lo cree? Y usted sabe cuántos son. Y además le pregunto, ¿y usted sabe cuál es el límite de policías corruptos que tiene que haber para que renuncie un ministro? ¿Cuál es el límite si yo me como una manzana y le doy un mordisco a la manzana? Después le doy otro mordisco, después le doy otro mordisco. ¿Cuándo dejó de ser una manzana la manzana? No, acá hay que actuar con energía y con dignidad desde el primer instante. Gonzalo. Yo, francamente, tengo una lectura distinta. A mí me parece que esto que ha sucedido, en el fondo, habla muy bien de la institucionalidad democrática del Uruguay. Francamente, estamos hablando de una persona que fue un importante senador, dicen, el primer senador del gobierno, evidentemente amigo de toda la vida de mucha gente que está en puestos de poder, incluido el presidente de la República y el ministro del Interior, y una fiscal que empieza a indagar sobre los abominables actos que ha hecho este senador, pero es un poderoso senador, llega a donde llegó sin que el aparato institucional del Estado interfiera. Sí interfirió el culpado, con 1, 2, 3, 4 amigos que evidentemente un senador importante siempre puede tener o puede coaccionar, y evidentemente Penades lo hizo para tratar de defenderse, pero no lo logró. Y tanto el presidente como el ministro, como todas las demás autoridades constituidas, permitieron que una fiscal de la cual nadie había oído hablar antes, llegara a las conclusiones que llegó y lo metieron en la cárcel. Yo no veo la gravedad institucional de esto, como lo ve Marcia, como una cuestión así, de que el gobierno fracasó, y no es por estar de un lado o de otro. Yo creo que esto habla bien de la justicia en el Uruguay, de la constitución del Uruguay, de cómo funciona la democracia en el Uruguay. Yo no sé si en otros países una fiscal desconocida derrumba de esta manera al senador número 1 del partido de gobierno. No creo que suceda. ¿Me permitís recordar una cosa? Dime. Un juez de barrio echó a Nixon en Estados Unidos, por ejemplo. Bueno, pero ¿esa democracia funcionó o no? ¿O funcionaba? Sí, claro. En aquella época? Sí. Entonces pero yo no dije en ningún momento, que... Perdón, Marcia, que no te estaba escuchando. No, aclarando que ella no dijo en ningún momento ahí. ¿Qué? Digo, yo no dije en ningún momento que hubiera habido una irregularidad de algún tipo en la actuación de la Fiscalía o del Poder Judicial, todo lo contrario. Sí, lo que dije es que es lamentable que haya que celebrarlo, que cumpla con su deber, porque hay otros que no cumplen con su deber, y esto ya es una escalada. Entonces, de vuelta pregunto, ¿dónde está el límite a la escalada de la corrupción? ¿Dónde está? ¿Qué más nos vamos a encontrar o qué más vamos a barrar bajo la alfombra? No, yo no dije que Marcia hubiera dicho, que al contrario, yo estoy de acuerdo que el Poder Judicial actuó, pero hay que estar orgulloso de eso, ¿no? Es decir, porque no en cualquier lugar, como decía Juan, en Estados Unidos sí, en aquella época, no sé si pasaría hoy, pero en aquella época pasó. Bueno, con Trump algo está pasando, también veremos. Sí, pero Trump sigue ahí, lo han acusado de cosas
1000 veces más graves de lo que acusaron a Nixon. Y sin embargo ahí está Trump. De Taroco y el caso Penades a Trump, pero es eso. Es decir, gente corrupta en la policía. Hay en todas las policías del mundo. Desde la de Estados Unidos, ni hablar de la de Rusia, la de China y la de todos lados. La policía tiene mucho poder y eso invita a la corrupción. El poder invita al abuso de poder, que es la corrupción también. Entonces, que hayan encontrado, puede ser que haya más, debe haber más seguramente, que participaron en esto, pero no es difícil que un senador poderoso tenga ese tipo de amistades dentro del gobierno, que es un gobierno de su color, que los tenga y que trate de utilizarlas para defenderse, sobre todo del tipo de acusaciones a las que estaba acusado. Sí, en algunos casos eran colaboradores de hace años, ¿no? Por eso, que lo conocían de toda la vida. Pero también es bueno que esta gente que en su inicio todos dijeron que es mi amigo, no lo puedo creer, no es posible que sea así, que evidentemente tienen una relación, se hayan quedado tranquilos y hayan dejado que la justicia proceda y ahí donde estamos, si esta señora está en la cárcel, que es lo que corresponde. Yo lo que veo como un defecto importante desde hace muchísimos años y en la actualidad de la actuación del Ministerio del Interior en situaciones como esta, es algo que comentábamos hoy más temprano, y que resulta increíble que sabiendo que hay tantos menores en determinadas zonas del departamento de Montevideo en especial, pero quizás en otros lugares también, no se haga nada, cuando parece que es Vox Populi y ahora resulta bastante más conocido que eso es efectivamente lo que ocurre, y no se hace nada. Y no se hace nada porque algo más, y dos cosas más que deberían ser una consecuencia de lo que está pasando. Debería indagarse quiénes son los otros posibles explotadores o clientes, o como los quieran llamar, de estos menores, porque obviamente el único nunca pudo haber sido este individuo, este ex senador Penades. Y aún a eso todavía una tercera cosa. Supongo que se analizará ahora la responsabilidad de los padres, porque es un delito de oficio, que se persigue de oficio, el abandono de los deberes propios de la patria potestad. Si son menores, bueno, pues caramba, ahora hay que averiguar cuál es el grado de culpabilidad que pueden tener los padres en relación a esa acción típica del delito que acabo de mencionar. Pero lo que más me preocupa es que no se haga nada cuando se sabe que eso ocurre. Si es el Ministerio del Interior o quién, bueno, supongo que debería ser el Ministerio del Interior el que debería controlar eso, o directamente la INAU, pero parece que parece que es algo muy conocido. Yo, en fin, quizás no era conocido para todos nosotros en esos términos, pero ahora se da por hecho que así ocurre, o ocurría hasta hoy, en determinadas zonas de la capital y quizás de algunas ciudades del interior. ¿Les quedó algún otro comentario? Marcia, sí. ¿Ibas a decir algo? Sí, me quedó muy chiquito en realidad, pero yo creo que también, con la mejor buena voluntad lo digo, las autoridades de gobierno deberían replantearse la manera en que se relacionan con la ciudadanía y la manera en que realizan sus discursos. En especial el presidente de la República, con la mejor buena voluntad y con la mejor intención lo digo. No puede ser que un presidente de la República esté confundiendo, porque lo ha hecho, su cargo, su función, con opiniones o aristas personales y aún íntimas. No puede ser que declare que es su amigo. A ver, no corresponde, no es propio. Lo mismo, tampoco corresponde que Álvaro Delgado diga que es un intento electoral del FA, pedir la renuncia de un ministro. Es lo primero que se le pasa por la cabeza a cualquiera. Entonces creo que tenemos que empezar a ser un poco más responsables. Un humildísimo llamamiento a la responsabilidad ciudadana que tenemos todos, en especial los que tienen mayor visibilidad política por sus altos cargos. Cuidado con las cosas que dicen y cómo lo dicen, porque después impactan en los hechos y tienden a agravarlos. Bien. Llegamos al final de la tertulia. Juan Grompone, Marcia Collazo, Alejandro Val, Gonzalo Pérez del Castillo, gracias y nos reencontramos el viernes que viene. Sí, claro. Buen fin de semana. Igual.